ocasión nos hace el honor de estar con nosotros el doctor Luis del Carpio Orantes. El doctor es médico cirujano egresado por la Universidad Autónoma de Chiapas, médico internista por la Universidad Veracruzana y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. Actualmente fue como médico internista adscrito al Hospital General de Zona número 71 del IMSS. Es investigador asociado del Instituto Mexicano de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, miembro de la Red Mexicana de Virología, miembro de la Sociedad Mexicana de Virología, es columnista, experto en la Sociedad Iberoamericana de Información Científica, revisor del Journal of Clinical Virology y de la Web of Science, líder del grupo de estudio del síndrome de Guillain-Barré en Veracruz, México, y líder del grupo de estudio para el diagnóstico del tratamiento de COVID-19 en Veracruz, México. El día de hoy nos hará el favor de tocar un tema bien importante para nosotros en esta región, ya que aunque en estos año y medio que llevamos hemos prácticamente hasta vomitado COVID, pero también no debemos de olvidarnos que tenemos otras enfermedades infecciosas bien prevalentes en nuestra región y el doctor nos hablará precisamente de las infecciones por arbovirus emergentes. Doctor, un gustazo, muchas gracias, te dejo los micrófonos. Tu sonido no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ahora sí, gracias. Okay. Perdón, dificultades técnicas. Agradecemos la invitación por parte del colegio para esta plática que va a ser sobre arbovirus emergentes, que, como bien comenta el doctor Barrate, es un tema pues, que no debemos de olvidar, pese a la pandemia actual que tenemos sobre COVID. Y pues bueno, vamos a entrar en detalles sobre lo que es los arbovirus, ¿no? Arbovirus quiere decir arbovirus que son transportados por vectores. Lo más frecuente es que sean artrópodos hematófagos. Y de estos destacan, pues, garrapatas, chinches, moscas, pero destacan aún más los mosquitos, ya que tienen una capacidad de desplazarse por regiones geográficas, pues, muy, muy grande, ¿no? Entonces actúan como unos vectores muy importantes para la diseminación de estos virus. Actualmente, pues, la OMS destaca 3 principales arbovirus como de importancia epidemiológica global, como son el dengue, chikungunya y Zika. Aunque hay otros virus como Mayaro, la fiebre amarilla, que después tocaremos más adelante, que también tienen pues importancia por su posibilidad de volverse también arbovirosis pandémicas, ¿no? Ahora bien, este es un cuadro global donde ejemplificamos pues, prácticamente todos los arbovirus que existen a nivel pues, del globo terráqueo y que afectan, algunos predominan en ciertas regiones geográficas, como por ejemplo en Oceanía y en Asia, pues el virus de la encefalitis japonesa es uno de los más de mayor incidencia y prevalencia, aunque también dengue y chikungunya se han posicionado como tal en esas regiones geográficas. Por ejemplo, en África, que es una tierra dadora de arbovirus, casi todos han emergido de esas tierras africanas. Ahí también vemos el virus de la encefalitis japonesa en un puntito muy pequeño, pero hay otros virus como el virus de la fiebre amarilla o el virus del Valle del Rift, que también condiciona algunas fiebres hemorrágicas. Y también, pues, dengue, chikungunya. Y en Europa, pues básicamente en Europa sí se ha salvado, por decirlo así, más que nada por la región geográfica que salvan las regiones tropicales, pero algunos virus sí han llegado a afectarlos, principalmente en fechas recientes hay un virus que se llama el virus Ursuto, que vamos a hablar más de él adelante. También se ha posicionado como una alerta epidemiológica en regiones europeas, desde España, Francia, Alemania, Grecia incluso. Y finalmente en nuestro continente, el continente americano, que pues además de también tener climas propicios para el crecimiento tanto del vector como del virus, pues bueno, tenemos una gran cantidad de virus que nos han afectado y algunos también son enteramente americanos. Obviamente destaca el dengue, el Zika, chikungunya, el virus de la fiebre amarilla, el virus del oeste del Nilo, que a últimas fechas ha resaltado en algunos pequeños brotes en la frontera norte de México.
Y algunos virus que son propiamente americanos, como comentábamos, como el mayaro o el virus de Oropouche, que también vamos a tocarlos someramente después en cuanto avancemos en la plática. Bueno, algunas perspectivas históricas, bueno, como ejemplo primordial siempre tenemos el dengue, ¿no? En México los primeros brotes que se detectaron fueron a inicios de los 40 en México, fue la primera oleada de dengue. Después de 1963 vino la aparente erradicación en cuanto a una campaña muy intensa que hubo contra los mosquitos del género Aedes, que fue una campaña por 12 años y aparentemente una erradicación temporal del mosquito. Pero en 1978 hubo una reintroducción del virus con 4 brotes epidémicos que causaron, la verdad, bastante calamidad pues, en el continente. En 1980, con un primer brote epidémico en donde predominó el dengue virus 1, con más de 50,000 casos. En 1997, un segundo brote epidémico de dengue, donde ya se vio otro tipo de variantes, predominando el dengue virus 3, y ya apareciendo la fiebre hemorrágica por dengue o el dengue grave. De ahí, el 2007, un tercer brote epidémico, en el cual predominaron los serotipos 1 y 2 del dengue, también con muchísimo mayores casos de fiebre por dengue hemorrágico o dengue grave, más de 9,000 casos, y un cuarto brote epidémico de dengue en el 2009, en el cual participaron también dengue virus 1 y 2, y también mayor predominio de casos por dengue grave, más de 11,000 casos. Hablando de otros arbovirus, ¿cómo ha estado su perspectiva histórica? Pues bueno, desde épocas prehispánicas ya se habla de la fiebre amarilla en nuestras tierras, principalmente en códices mayas, en el sureste mexicano. Obviamente es una tierra que tiene pues, muchas regiones selváticas, climas tropicales muy, muy ad hoc para todos los arbovirus y sus vectores. También se habla de que hubieron pequeños brotes de fiebre amarilla en las intervenciones norteamericana y francesa, principalmente en tierras del sureste mexicano. Reportaron un último caso en la región de Pánuco, Veracruz, en 1923 de fiebre amarilla. Sin embargo, hubieron otros pequeños brotes en Centroamérica y México en 1948 y en los años del 57 al 59. De ahí en fuera, otros virus que provocaron ciertas alarmas epidemiológicas fueron en el 2002 el reporte de casos equinos de virus del oeste del Nilo, principalmente en la frontera norte de México. Y en el 2003 se registró una afectación a 7 pacientes humanos con encefalitis agudas, principalmente en Sonora. Entonces fue como una preocupación. Y esto es obviamente en la era pre-Zika, ¿no? Y en el 2001 destaca un reporte, una publicación en la revista del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde reportan 2 casos de mayaro, evidencia serológica, más que nada. Ahora bien, pues como comentábamos, en la era pre-Zika, lo que más preocupaba pues era el dengue y el brote que hubo en el norte, del virus del oeste del Nilo. Pero ya en la era del Zika, cuando se introdujo previamente chikungunya en el 2013-2014, el 2015 pues llegó Zika y pues causó furor, más que nada por las afectaciones neurológicas y su potencial teratogénico que mostró. Y a últimas fechas, en el 2020, hubo una preocupación por parte de los investigadores de arbovirus en cuanto a pequeños brotes de virus mayaro que estuvieron sucediendo en Sudamérica. Vamos a platicar un poco más a profundidad en breve. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de los arbovirus en cuanto a generalidades? Pues bueno, vemos que pueden provocar 3 grandes síndromes. Un síndrome febril exantemático, que es lo más común, prácticamente todos pueden darlo, y que además de acompañarse pues, de fiebre y exantema, puede haber artralgias, cefalea, principalmente, ¿no? Ahora bien, otro gran síndrome que se puede presentar es un síndrome de fiebre hemorrágica con lesión orgánica múltiple, como por ejemplo en casos de dengue grave, fiebre amarilla, y otros virus como chikungunya y mayaro lo pueden dar, pero muy rara vez. Y finalmente, virus que tienen potencial neurotrópico, que pueden cursar con encefalitis u otro tipo de afectaciones al sistema nervioso central. Virus clásicos serían el del oeste del Nilo, que causa encefalitis, Zika, que ya vimos que tiene predominio por
el sistema nervioso central y puede ocasionar encefalitis, meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré, entre otros, encefalitis equina venezolana y el virus Usutu, que también es un virus neurotrópico y causa encefalitis también. Ahora bien, bueno, hablando generalidades del principal arbovirus de preocupación mundial, pues bueno, tenemos al virus del dengue, que es un virus ARN monocatenario positivo, pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus, y se conocen 4 serotipos actualmente. Utiliza vectores de la familia Culícidos, que predominan principalmente Aedes aegypti y Aedes albopictus, que son sus principales vectores, prácticamente en todo el mundo. El virus chikungunya, pues bueno, este es un virus un tanto diferente de dengue porque pertenece a la familia Togaviridae, que es género alfa virus. Estos virus se caracterizan porque afectan principalmente a nivel articular. Y se conocen 3 linajes: el linaje pues, inicial, que fue asiático, luego un linaje africano que se dividió en 2, el occidental y del este, centro, sur de África, y fue el que nos colonizó aquí en América, pues fue el linaje asiático. Y de igual forma que dengue, sus principales vectores son Aedes aegypti y Aedes albopictus. Hablando de Zika, Zika sí fue un virus un poquito más cambiante, más camaleónico, ya que utilizó otro tipo de vectores para diseminarse más rápidamente por todo el globo terráqueo, y este está más emparentado con el virus del dengue. Pertenece a la familia Flaviviridae también como el dengue, al género Flavivirus, y se conocen dos linajes, asiático y africano. El que nos conquistó a nosotros pues, fue el linaje asiático. Y una de las principales características del virus Zika es que, además de utilizar a los vectores del género Aedes, utilizó otro tipo de mosquitos para diseminarse. Por eso su invasión al territorio americano fue pues, más aparatoso que chikungunya, con más complicaciones y con más casos, ¿no? Utilizó vectores del género Culex, Anopheles, Hemagogus, Mansonia, entre otros. Y eso favoreció su diseminación. De hecho, hablando de cómo llegaron esos mosquitos, chikungunya y Zika a las Américas, fue a través de Oceanía y a través de mosquitos del género Aedes, además de Aegypti, Aedes gensili y polinesiensis, que fueron los que favorecieron la llegada de estos virus a tierras sudamericanas, principalmente Chile, y conquistaron ahí totalmente Sudamérica. Sudamérica también es una región geográfica muy rica en selvas y climas tropicales y obviamente en vectores. Entonces, todos estos vectores que tenemos aquí en rojo fueron los que participaron y favorecieron la diseminación de este virus Zika hasta conquistar prácticamente todo el continente americano. Y obviamente pues en México también llamó mucho la atención que otros mosquitos u otros vectores diferentes de Aedes aegypti estaban participando también en la diseminación de este virus. Actualmente se sabe que en México especies de Culex y Aedes vexans participaron como vectores para la diseminación de Zika en la República Mexicana. Y ahora bien, ¿cómo se comportaron estos virus cuando llegaron aquí a nuestras tierras? En el 2016 estuvimos sabiendo documentar en la delegación Veracruz Norte del INS, pues todo el advenimiento de estos virus. Entonces, pudimos documentar más de 10.300 casos sospechosos de arbovirus, de los cuales 538 fueron para dengue, 3.529 para Zika y 1.410 para chikungunya. Destacando, bueno, algunos síntomas primordiales, pero para dengue sus síntomas principales, cómo se comportaron en nuestra población veracruzana, fueron con fiebre, cefalea o dolor retroocular, artralgias, poliartralgias y exantema. Respecto del Zika, ¿cómo se comportó en el año que llegó a Veracruz, en el 2016? Los síntomas principales fueron exantema, adenomegalias, principalmente cervicales o retroauriculares, cefalea y dolor retroocular, entre otros síntomas. Algunos síntomas, como por ejemplo la conjuntivitis, también fue de mayor incidencia, y artralgias, pero predominaron otros. Y chikungunya, ¿cómo se comportó aquí en nuestra población veracruzana? Pues bueno, los principales síntomas fueron exantema en un 100%, fiebre en el 99.9% de los casos,
artralgias, poliartralgias, incluso algunos cuadros de artritis y cefalea y dolor retroocular. Como vemos, pues clínicamente era un poquito dificultoso el poder diagnosticarlos, pero hay algunos detallitos que nos pueden orientar, ¿no? Ahora bien, los arbovirus, bueno, los de más reciente preocupación, por decirlo así, pues vemos que hay chikungunya, zika, mayaro, usutu, entre otros. Los arbovirus clásicos como dengue, fiebre amarilla, que han tenido una gran existencia aquí en el continente, pues bueno, también tienen cierta preocupación. Pero la importancia de estos es que muchos, además de su afectación hematológica, pueden ser algunos artritogénicos, dan cuadros incluso de artritis, indistinguible de artritis reumatoide como el mayaro o chikungunya. Algunos tienen potencial teratogénico como el Zika, con casos de microcefalia o artrogriposis. De igual forma, chikungunya ha ocasionado cuadros de encefalopatía neonatal, que también es importante, microcefalia también. Y algunos otros virus pues tienen potencial neurotrópico, como el Zika, ¿no? Que condiciona muchos casos de síndrome de Guillain-Barré prácticamente en toda América, y el Usutu, que causa cuadros de encefalitis agudas. Ahora bien, como hemos visto, pues algunos datos de estos virus se pueden confundir actualmente en la era de COVID-19. También cómo se han comportado estos virus en esta pandemia. Vamos a analizar un poco algo de la información. En México, con el advenimiento de la pandemia por el COVID, bueno, han habido algunos cambios drásticos en cuanto al reporte de casos confirmados de dengue. Por ejemplo, si comparamos en el 2020 con el 2021, a la semana 35 o 36 epidemiológica, que es aquí el 13 de septiembre, vemos que en la misma semana hay un gran descenso de casos totales confirmados de dengue. En el 2020 fueron 9.400 y en este 2021 son 2.106. O sea, hubo un descenso importante durante la pandemia de COVID de casos de dengue. Ahora bien, esto es de igual forma. Vemos aquí la curva epidémica. En el 2020 pues fue un poquito más importante pese a la pandemia, pero en el 2021 prácticamente persiste muy subclínico, por decirlo así, el curso del dengue, ¿no? O de otros arbovirus. Y eso que tenemos, incluso se ha documentado la circulación de los 4 serotipos virales de dengue en México durante la pandemia del COVID. Ahora bien, respecto de Zika y chikungunya, pues cómo se han comportado también de igual forma durante la pandemia de Zika, que fue del 2015 al 2020 aproximadamente, pues hubo una gran cantidad de casos, ¿no? Casi 13,000 casos documentados en esos 5 años, pero en el último año, en 2021, en lo que llevamos de esta semana epidemiológica del 13 de septiembre, prácticamente solo se han documentado 29 casos de Zika en el estado de Morelos. Todos los demás estados permanecen pues sin reporte de virus Zika, ¿no? Y de igual forma, para el virus chikungunya, en el 2020 hubo reportes solo de 7 casos. Y actualmente en la semana epidemiológica 35, que equivale al 6-10 de septiembre de este año, prácticamente solo tenemos 3 casos documentados de chikungunya, ¿no? Algunos compañeros comentan que esto pues obedece a subregistros nacionales, que no se está llevando una buena vigilancia epidemiológica o entomovirológica también, pero pues, ¿qué está pasando? Entonces, eso es a nivel México. ¿Qué está pasando a nivel global? Esta es una última actualización que publicó la OPS en julio respecto a los arbovirus en el contexto del COVID, cómo se han comportado. Como vemos aquí esta curva de años, o esta gráfica, durante el 2008 al 2013, pues predominaba el dengue, ¿no? Con algunos brotes epidémicos mayores en 2010, 2013. Eso es en la región de las Américas. En el 2014 apareció Zika, comenzó a ser predominante, chikungunya, perdón, hasta controlarse un poco más. Y en el 2016 apareció Zika, que fue su principal brote, ¿no? De ahí en fuera disminuyeron los brotes epidémicos en 2017, 2018, persistiendo todavía chikungunya, Zika, pero Zika aparentemente ha tenido una conducta hacia la disminución. Y con lo de la pandemia 2019-2020, pues los casos de dengue han sido los más fructíferos en la región de las Américas. De igual forma como lo vemos aquí en estas curvas.
Esta es la curva de dengue, la de medio es chikungunya y la más azul es Zika. Vamos en el 2020, pues tuvieron un comportamiento importante, principalmente Zika y dengue, ¿no? Chikungunya permaneció un poco más por debajo de ellos, pero ya en el 2021, inicio de lo que llevamos del año, también el comportamiento a nivel de la región de las Américas en general ha sido una menor tasa de incidencia y prevalencia de estas arbovirosis. O sea que lo que reporta, pues también nuestro país no dista tanto de otros países americanos. Y ahora bien, ¿cómo se han comportado los casos durante la pandemia? Por ejemplo, esta es la gráfica de dengue. Como vemos en el 2020, pues había muchísimos casos de dengue y COVID comenzaba a surtir efecto. Esta es la región de las Américas, el cono sur, principalmente Sudamérica. Pero conforme van aumentando los casos de COVID, los casos de dengue tienden a disminuir. De igual forma, en el 2021 se ha visto eso, que ha habido un aumento exponencial de los casos de COVID y los casos de dengue permanecen no tan elevados, como se había visto previamente. De igual forma, la curva para chikungunya y Zika sigue el mismo patrón. En 2020 teníamos un patrón elevado, más la curva de Zika, pero con el advenimiento de COVID, prácticamente los casos de COVID se suben exponencialmente en la ola y los casos de chikungunya y Zika van hacia el descenso, ¿no? Y permanecen en un estadio, pues, subclínico, pudiéramos decir, ¿no? Ahora bien, ¿qué otras situaciones pueden acontecer durante la pandemia de COVID respecto de los arbovirus? Nosotros aquí en Veracruz pudimos documentar algunas series de casos de coinfección de dengue con COVID con algunos colegas del colegio y hemos logrado integrar 14 casos que vamos a presentar en el próximo Congreso Internacional de Dengue en Cuba. Y resulta interesante porque también en la literatura global ya hay reportadas coinfecciones de COVID con otros agentes, desde bacterias, virus, otros coronavirus incluso, y esto es muy importante porque puede favorecerse la presencia de sindemias, ¿no? Que son dos pandemias coexistiendo a la vez. Ahora bien, también siguiendo con lo de los arbovirus y COVID, pues bueno, también vemos que algunos arbovirus pueden compartir ciertas similitudes en cuanto a los virus. Por ejemplo, ambos son virus de RNA, de cadena simple positiva. Obviamente pertenecen a otros géneros diferentes, pero pues tienen un potencial epidémico de conquistar prácticamente el globo terráqueo muy rápido. Por ejemplo, sí que le tomó un año diseminarse desde Polinesia hasta Chile. Sin embargo, el coronavirus le tomaron solo 19 días de llegar de China al primer caso reportado en Estados Unidos. Entonces, es muchísimo más virulento, más contagioso, más infecto contagioso, ¿no? Y obviamente estas coinfecciones vienen a generar pues mayor preocupación epidemiológica global. Ahora bien, otros arbovirus de interés epidemiológico, pues bueno, la fiebre amarilla, como habíamos comentado, en México pues solo tenemos algunos casos documentados desde la época prehispánica y en la época de los 50, pues bueno, fueron cuando se reportaron los últimos casos de fiebre amarilla en selvas del sureste mexicano y que habían provenido desde el Amazonas, en 57 a 59. De cualquier forma, en el 2020, durante la pandemia de COVID, hubo una alerta epidemiológica porque habían surgido algunos brotes de fiebre amarilla en Sudamérica, principalmente en Brasil, que se habían pues descontrolado un poco y decían que nos podía llegar la fiebre amarilla a través de la península de Yucatán, entonces hubo una alerta epidemiológica, pero por fortuna no se documentó ningún caso de fiebre amarilla de nueva cuenta aquí en nuestro territorio mexicano. Sin embargo, pues bueno, tenemos que seguir la vigilancia epidemiológica también de fiebre amarilla. Ahora bien, vamos a tratar dos virus que han sido pues una preocupación en algunos casos por algunos brotes que se han presentado, principalmente Mayaro, que siendo un virus enteramente americano, pues se pudiera diseminar desde el cono sur hacia México, ¿no? Bueno, vamos a iniciar hablando del virus. Como platicamos, es un virus
monocatenario positivo, cadena simple positiva, se parece mucho al dengue, es propio de la familia Flaviviridae, es un flavivirus, y casi siempre condiciona síndromes febriles agudos, cefalea, miorragia, aunque tiene potencial neurotrópico, causa principalmente cuadros de encefalitis aguda. Este virus Usutu tiene su origen en África, en un río llamado Usutu, en Suazilandia, que pues obviamente es un ambiente tropical y propicio para este tipo de virus. Su primer aislamiento fue en 1959. Una ventaja importante es que este virus no utiliza al vector Aedes, que obviamente eso lo diseminaría más rápido. Utiliza mosquitos del género Culex, que por fortuna son menos incidentes en forma global. Por lo tanto, no ha habido tantos brotes mundiales, ¿no? No se ha diseminado tanto, pero recordemos que siempre los mosquitos del género Aedes tienen esa característica de volverse competentes vectorialmente, ¿no? En cuanto a muchos virus. Entonces, en algún momento pudieran tornarse a calamidad. Y este virus Usutu comenzó a llamar la atención a inicios del año 2000, en donde hubo afectación en Europa con muertes espontáneas de mirlos, son unas aves muy características de Europa. Y en el 2009 se documentó el primer caso en humanos de una encefalitis viral aguda en Italia. Y después de este primer caso en humanos se diseminó prácticamente por toda la región central de Europa, ¿no? Eso es lo que llamó la atención y pensaban que pudiera volverse un brote epidémico mundial. Por fortuna, hasta el momento no ha sido el caso. Ahora bien, hablando del virus Mayaro, también de igual forma, este es un virus ARN monocatenario positivo, pero este se emparenta más con chikungunya, perteneciendo a la familia Togaviridae y al género alfavirus. Son virus artritogénicos, ¿no? Afectan predominantemente a nivel articular y también causan pues, síndromes febriles agudos. En raras ocasiones, o en algunos casos, muy pocos, se ha documentado cierto efecto hepatotrópico, es decir, causan ictericia, insuficiencia hepáticas agudas, y han habido solo reportes de 2 defunciones por Mayaro a nivel global, desafortunadamente en México. Este virus Mayaro tiene su origen en la isla de Trinidad y Tobago, es de origen americano. El primer aislamiento fue en 1954. Actualmente se conocen 2 genotipos, genotipo L, documentado en Brasil, y el genotipo D, que es prácticamente en toda la Amazonia, incluyendo Perú, Brasil, Bolivia, Colombia. También otra ventaja o algo que nos favorece para que no haya mayor diseminación es que también el virus Mayaro no utiliza a los mosquitos del género Aedes como su principal vector. Su principal vector es un mosquito del género Hemabogus, un mosquito negro le llaman en Sudamérica. Y el virus Mayaro pues condiciona la fiebre Mayaro, que también es un síndrome febril agudo, que puede condicionar incluso artralgias severas, incluso cuadros de artritis, y permanecer como una artritis crónica hasta en un 50% de los casos. Y más raramente causar hepatitis fulminante con cuadros de encefalopatía y coagulopatía. El virus Usutu, por fortuna, en América, pues no han habido reportes de casos, por fortuna, y del virus Mayaro, ocasionalmente han habido ciertos brotes, pero casi siempre han sido menores de 100 casos, entonces solo se queda en una alerta epidemiológica, como esta que se reportó el 7 de junio del 2010, en el cual hubo un brote en Venezuela con 77 casos confirmados de fiebre Mayaro. De cualquier forma, persiste en la vigilancia epidemiológica, principalmente sudamericana. Y como les comentaba, entre el 2019 y el 2010, muchos autores, investigadores comenzaron a publicar sobre el virus Mayaro y algunos comentaban que pudiera volverse, pues tal vez otro brote epidémico arboviral en toda América. Incluso un documento sacó esta gráfica pues muy interesante en donde podemos ver, incluso ha habido huella serológica aquí en México, en Veracruz, Tamaulipas, el sureste, Centroamérica, y obviamente su principal foco de diseminación pues en Sudamérica, ¿no? Donde haya habido casos, reportes aislados, reportes de casos, pero lo que más ha predominado en nuestro territorio nacional es evidencia serológica de circulación del virus Mayaro, ¿no? Aunque también una publicación de la revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social del 2006 habían hecho un estudio de arbovirus en pacientes con fiebres hemorrágicas
Y llamó mucho la atención que habían reportado 2 casos de Mayaro, uno en Tamaulipas y uno en Veracruz. Y como les había comentado previamente, fueron 2 casos severos que cursaron con manifestaciones hemorrágicas, plaquetopenia, ictericia, un paciente cursó con encefalopatía. Y desafortunadamente esos 2 pacientes pues fallecieron. Y haciendo una búsqueda de pues, la mortalidad por Mayaro, prácticamente en Sudamérica no la consideran una arbovirosis pues, que pueda matar pacientes o que tenga cierta mortalidad, pero este es el único reporte en donde hay 2 pacientes que fallecieron por un mayaro agresivo, ¿no? Y como les comentaba, pues fueron en México. Ahora bien, hay otra fiebre viral o fiebre exantemática que es el oropouche. Oropouche también es muy localizada. Oropouche es una localidad que se localiza en Trinidad y Tobago. Es una villa. Y también causa síndromes febriles agudos con exantema a menudo y que se parece igualmente a Mayaro, es artritogénico, provoca artralgias, escalofríos, cefalea, eritema. Pero también por fortuna no utiliza el vector Aedes, utiliza más estos mosquitos que se llaman culicoides. Y obviamente son unos mosquitos que son prácticamente solo localizables en una región sudamericana entre Perú y Bolivia. Entonces es algo muy, muy limitado, ¿no? Y fuera de esa región prácticamente no se han reportado fiebre de oropouche en otras regiones geográficas, ¿no? Finalmente, bueno, esto es lo que reconoce la OMS y la OPS como enfermedades emergentes, principalmente los virus que tenemos aquí en rojo, fiebre amarilla, dengue, zika, el virus del oeste del Nilo, encefalitis japonesa, que constituyen el 70% de virus que están en vigilancia epidemiológica actualmente, los togavirus, como chikungunya y mayaro principalmente, y como les comentaba, el oropouche, pero es una región geográfica muy, muy, muy pequeña. Entonces debemos tener mayor atención en cuanto a los flavivirus y los togavirus, ¿no? Y principalmente mayaro, que sí tiene cierto potencial epidémico, ¿no? Para volverse tal vez alguna epidemia en un futuro. Entonces, actualmente muchas investigaciones se están corriendo. Incluso nosotros queremos realizar una investigación aquí en Veracruz, siguiendo esa huella serológica que se identificó en el 2006. Probablemente el próximo año iniciemos una investigación al respecto. Vamos a buscar serologías positivas para Mayaro en pacientes que hayan padecido, por ejemplo, dengue o chikungunya previamente. Y pues esperamos tener algún resultado positivo. Les agradecemos su tiempo para esta ponencia y hay tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su plática. Gracias, gracias. Hoy terminamos muy pronto. Si no hay preguntas, pues igual puede haber algún receso, ¿no? Para los asistentes. Sí, doctor. Acabamos de solicitar amablemente a todo el auditorio si pueden escribir sus preguntas a través del chat. El doctor Sergio Torres Morales nos comenta, primero felicidades al doctor por la plática y también la pregunta es, ¿por qué no funcionó la vacuna del dengue? Ok, es Muchas una muy buena gracias. pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Pues dice que la vacuna que estaban promocionando de Envaxia tuvo ciertas dificultades,
principalmente porque estaban viendo que pacientes que se habían inoculado la vacuna, después de un tiempo comenzaban a presentar cuadros de dengue grave. Y eso se vio principalmente en adolescentes y niños. Entonces, prácticamente Demaxia perdió cierta credibilidad, ¿no? Como que se apresuraron a sacarla al mercado y no hubo mayor vigilancia a lo largo del tiempo, ¿no? Luego se identificaron algunos casos pues, de dengue grave en pacientes que se habían aplicado la vacuna, ¿no? Esa fue una de las principales causas por las cuales no funcionó Demaxia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor, la doctora Rocío del Pilar Morales Hernández nos comenta, ¿cree que hay algún momento, que en algún momento puede existir la vacuna contra el dengue? Sí, de hecho, hace poco salió una vacuna que es tetravalente para el dengue, que incluso fue probada en niños, aprovechando la experiencia con Demaxia, y prácticamente esta vacuna de Takeda es la industria farmacéutica que la está realizando, aparentemente sí tiene protección incluso contra los cuatro serotipos y se puede aplicar en niños, en adolescentes, en adultos, solo que todavía está en proceso la comercialización, ¿no? Pero esta vacuna de Takeda sí es importante comentarla porque ellos tomaban en cuenta ese detalle que tuvo Demaxia, de no esperarse a lo largo del tiempo para probar su efectividad y obviamente efectos adversos. Y aparentemente Takeda va a ser autorizada el próximo año, ¿ya? Como una vacuna tetravalente para el dengue. Doctor, la doctora Gloria Angélica Cambia nos pregunta, ¿la artritis derivada por arbovirus se vuelve crónica o se resuelve por infección? Gracias por la pregunta, doctora Gloria. Pues fíjese, los virus que son artritogénicos como chikungunya o mayaro, su principal foco de afectación es a nivel articular, a nivel de la membrana sinovial, que en ocasiones puede ocasionar una inflamación crónica indistinguible de una artritis reumatoide, que se puede volver, como su nombre lo indica, crónica a lo largo de años. Entonces, cuando hay una afectación por virus artritogénicos, en este caso chikungunya o mayaro, algunos especialistas recomiendan incluso utilizar antiinflamatorios no esteroideos o esteroideos, dependiendo del grado de artritis en el cuadro agudo, para evitar llegar a esta cronicidad. Las demás afectaciones, como por ejemplo por Zika, por dengue, que son pues artralgias, no tanto artritis, esas se resuelven pues, espontáneamente con el paso de los días, ¿no? Después de haber pasado el cuadro agudo. Pero sí, en caso de chikungunya o mayaro, sí es muy aparente el daño a la membrana sinovial y ocasionan artritis crónica. Muchas gracias, doctor, qué amable. Por el momento ya no hay más preguntas y respuestas. Sin embargo, agradecemos su participación, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y quedamos aquí atentos al curso regional. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Muy bien, muchas gracias a todos. Daremos un receso y estaremos pendientes al 5 para las 12 horas para continuar con nuestra siguiente ponencia. Gracias.
Hola, ¿puedo contestar la pregunta del doctor Efraín Claro que del sí, Ángel? doctor. Muchas gracias. Doctor Efraín, ¿está por ahí? Sí, el doctor está por aquí. Nos escucha. Ok, ok. Leo la pregunta. Dice un paciente que haya padecido chikungunya, pero que nunca supo y presenta artritis. ¿Cómo podemos definir que es por chikungunya? Obvio, con pruebas para AR negativas. Fíjese, doctor, que eso sí es algo muy complicado, porque incluso la literatura menciona que un paciente que ha padecido chikungunya y le dejó un daño crónico, muchas veces cursan con una artritis que se parece a una artritis reumatoide indistinguible, o sea, es decir, no hay un medio para poder discernir, ¿no? Tal vez aquí nos ayudaría una serología IgG positiva, aunque también a lo largo del tiempo ya ve que van descendiendo, a veces hasta disminuir, ¿no? No se tiene un parámetro a través del tiempo cuando pueda negativizarse una IgG para chikungunya, pero tal vez si fue dentro de los primeros 5 años, probablemente pueda salir positiva. Pero sí, lo que comenta la bibliografía es que es una artritis crónica indistinguible de una artritis reumatoide. Es muy, muy complicado, la verdad. Bueno, Sí, doctor, lo Sí, sí, doctor. escuchamos. sí, doctor, de antemano muchas felicidades. Yo quisiera preguntarle, ¿usted qué opina de esos casos que tenemos de COVID? Yo tengo varios de esos pacientes que empiezan con un cuadro febril, les hacen una de las pruebas, salen positivas para dengue y a las 7, 8 días empiezan con un cuadro clínico de COVID. ¿Qué opina usted sobre eso, doctor? Sí, mire, yo creo que sí, pues, es factible que hayan las coinfecciones, doctor. Incluso he visto infecciones de COVID dengue, COVID zika, COVID tuberculosis. Incluso ya me tocó ver un caso. Y casi siempre deben de ir a la par, ¿no? El inicio de las dos enfermedades. Y fíjese que en la corte que documentamos aquí en Veracruz, nosotros fue una corte que al paciente les fue muy bien. Empieza a tener las dos infecciones, les fue bastante bien. Hay algunas series de casos de Colombia y de Brasil en donde los pacientes, la verdad, no les fue nada bien y la presencia de la coinfección de dengue y COVID prácticamente predisponía al paciente a llegar a terapia intensiva con un cuadro muy, muy grave, ¿no? Y que además el cuadro respiratorio tenían plaquetopenias intensas, cuadros hematológicos severos, cuadros hepáticos severos. Por fortuna aquí en nuestra población la verdad es que nos fue bastante bien. Creo que sí puede ser posible la coinfección. Ujú. Doctor, otra pregunta. ¿Qué opina usted de los casos que hemos tenido de leptospirosis? Ya ve que a veces se puede confundir uno con el dengue hemorrágico y estas enfermedades. Sí, doctor, también leptospira, ya ve que durante la época de arbovirus, que es cuando inician las lluvias y eso, también es una calamidad aquí en nuestra región. Fíjese que hasta ahorita no he encontrado alguna publicación o algo que hable sobre coinfección COVID y leptospira, ¿no? Pero bueno, yo creo que podía ser factible, ¿no? Ya ve que también hay coinfecciones de leptospira con dengue, leptospira con Zika. Entonces, en este mundo de estos patógenos de importancia epidemiológica pudieran coexistir, doctor. Y también, obviamente, yo creo que la presencia de una coinfección COVID y leptospira sería aún mucho más grave todavía, ¿no? Más que nada porque se favorecería a un síndrome pues más grave por leptospira en una coinfección por COVID. Más que nada por todo el componente inflamatorio, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias, muy amable y felicidades por su participación. Saludos desde Gracias, Martínez de la Torre. gracias, doctor, que esté muy bien. Un fuerte abrazo, gracias. Igualmente, doctor. Muchas gracias.